Quiero compartir esto que le he titulado El poder de saber quién eres. El poder de saber quién eres. Hemos venido con una serie, ¿verdad?, que de 3 domingos ya, donde compartimos hace 2 domingos. ¿Cómo se llamó? Hace 2 domingos. El poder de no hacer nada, ¿no? Hace 2 domingos. Si no la escuchaste, escúchala, está en las redes. Y el domingo pasado, el poder de saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. ¿Ok? Y ahora el poder de saber quién eres. Parece muy obvio, parece muy simple, pero en realidad muchos de nosotros posiblemente todavía no sabemos quiénes somos. Y es bien importante, es vital tener eso bien claro, y el Señor nos va a hablar. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia desde temprano en esta reunión. Gracias porque tú estás aquí bendiciendo tu iglesia, trayendo paz y bendición. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y traigas sanidad y nos ayudes a saber quiénes somos de una manera definitiva. En el nombre de Jesús, gracias por quienes nos siguen a través de las redes y nos están viendo en vivo, Señor. Gracias porque tu gloria y tu bendición llegan allá también, y los que nos verán posteriormente. Amén. Amén. Gracias, Señor. La identidad. Qué importante es la identidad. Parece que no. Parece que es un tema muy ajeno. Parece que es un tema muy rebuscado, muy lejano a nosotros. Pero vamos a aprender que es tan importante y tan vital. Fíjense lo que dice Lucas 2:46. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Un Jesús preadolescente, un Jesús de 12 años. Dice la palabra que tenía 12 años cuando fueron y lo llevaron a Jerusalén, y estuvo él en la casa de Dios, en el templo de Dios, y se quedó allí. Y qué interesante que nos dice que escuchaba y les hacía preguntas. Les hacía preguntas. Muchas veces en nuestra vida son más importantes las preguntas que las respuestas. Muchas veces. Y aquí en México lamentablemente se nos ha enseñado a no preguntar, ¿no? Se nos ha enseñado a callar. E incluso, ¿verdad?, cuando alguien se atreve a levantar la mano y hacer una pregunta, ya los demás hacen "Buh", ¿no? Como que estás haciendo algo malo, no lo vuelvas a hacer. Y más cuando ya faltan 5 para terminar la clase, ¿no? Pero qué importantes son las preguntas, que hagamos preguntas, ¿sí? Jesús les hacía preguntas a los sacerdotes y a los religiosos. Dice el siguiente versículo: todos los que lo oían quedaban, ¿cómo?, asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Siendo tan jovencito, tenía una sabiduría y un entendimiento increíble. Sus padres no sabían qué pensar. Dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. 3 días le buscaron. No era que pasó 1 hora o 2 horas. Cuando alguno de tus hijos, alguien ha tenido la experiencia que alguno de tus hijos se pierde en un centro comercial o algo así, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes se perdió de niño, ¿no? Mi esposa dice que tuvo esa experiencia y pues te sientes solo, te sientes abandonado quizás, aunque sean 5 minutos, ¿no? Pero 3 días
estuvieron buscando a Jesús hasta que lo hallaron en el templo. Y le dijo María: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y entonces él le responde en el versículo 49: pero ¿por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó, como diciendo, si ya sabían dónde estaba, o por lo menos sospechaban dónde debería estar, ¿verdad? No sabían que tengo que estar ¿dónde? En los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Y aquí hay muchas cosas que podemos extraer, y te invito para que pongas mucha atención los siguientes minutos y dejes que el Señor te hable. Amén. Amén. Que permanezcas bien despierto y dejes que el Señor te hable. Hay muchas cosas más que podemos notar, ¿verdad? Pero a donde me quiero enfocar es que Jesús, a sus 12 años de edad, tenía una certeza impresionante de saber quién era. Lo voy a volver a repetir. Jesús, a sus 12 años de edad, tenía una certeza impresionante de saber quién era. María le dijo: tu padre y yo hemos andado buscándote. Pero Jesús sabía que tenía su verdadero padre. Amén. Amén. Y entonces eso le daba identidad. Él sabía quién era. Y cuando uno tiene identidad y sabe quién es, entonces tu vida es totalmente transformada. Pero cuando tomas identidad de otras cosas, o cuando tu identidad está confusa y no sabes quién eres, entonces por eso nuestra vida se vuelve un desastre. Alguien piensa que es un camaleón y se viste como camaleón y vive como camaleón. Alguien piensa que es un gato, que es un caballo, que es otra cosa, y empieza a tomar esa identidad, ¿no? Alguien piensa que siendo o viviendo o estando en un cuerpo de un hombre dice que es una mujer y tiene una identidad errónea, confusa, ¿sí? Y no es hasta que sabemos realmente quiénes somos cuando tenemos un poder impresionante que viene del cielo sobre nuestras vidas. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo dijo: por la gracia de Dios soy el que soy. Por la gracia de Dios soy el que soy. Si tomas tiempo con Dios, Él te mostrará quién tú eres. Si es que todavía no sabes exactamente quién eres, si tomas tiempo con Dios, Él te mostrará quién tú eres. ¿Sabes por qué? Porque no eres un perdedor, porque no eres un adicto, porque no eres basura, porque no eres alguien sin valor. Si te acercas lo suficiente a Dios, sabrás que tal vez eres aquella oveja que se extravió, pero al ser extrañada en el rebaño, el pastor dejó a las 99 y fue a buscarte a ti. Fue a buscarme a mí. Tienes identidad, tienes pertenencia, tienes una familia. Amén. El enemigo se encarga todos los días de tratar de convencernos o que no eres nadie o que eres alguien que no eres, porque él es padre de mentira y eres mentiroso por naturaleza. Y todos los días de mil maneras está encontrando, buscando la manera de confundirnos. Dios te ama y te amó tanto que envió a su Hijo para buscarte y traerte de nuevo a casa. No eres una falla, métetelo en la cabeza. No eres un accidente, no eres un perdedor, eres valioso y eres un hermoso hijo de Dios. Eres una princesa de Dios, una hija del Rey. Amén. La mayor mentira, la más grande estrategia que Satanás sin duda usa constantemente es tratar de que dudes de quién eres. Eso es una de las estrategias que el enemigo está usando constantemente, tratando de meter en nuestra mente mentiras de quiénes somos. Es por eso que cuando Satanás se encuentra con Jesús en la tentación, su primer frase va dirigida ¿a qué? A que dude de su identidad. Si eres hijo de Dios, le dice, entonces haz esto. Y la segunda vez, una vez más, si eres hijo de Dios.
Jesús nunca le respondió al respecto de eso que él estaba sugiriendo o que él estaba dejando entrever. Jesús nunca, ¿por qué? Porque él estaba seguro de quién era. Amén. Y nosotros debemos de tener una certeza total de quiénes somos, de que somos hijos de Dios y que nuestra identidad viene del cielo, que nuestra identidad viene de Él. Amén. Así es que te pregunto, ¿tienes la certeza de quién eres? Porque un hijo de Dios no se va a ir a meter droga. Porque un hijo de Dios va a hablar con propiedad. Porque un hijo de Dios va a vestir adecuadamente. Porque un hijo de Dios va a vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres. Amén. Y no se trata de poner reglas y andarle diciendo a la gente, vístete así, o habla de esta manera, o tu conducta que sea así o asá. No es nuestro énfasis. ¿Por qué? Porque sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es, y ha sido transformado y será transformado desde adentro. Y entonces nadie tendrá que andar detrás de nosotros. Solitos entendemos que nuestro lenguaje debe cambiar. Solitos entendemos que lo que vemos debe de cambiar, que debemos de cuidar lo que oímos y lo que hacemos. Amén. Porque cuando eres un hijo de Dios y entiendes que lo eres, entonces tienes identidad y tienes la seguridad, la certeza. Amén. Jesús a sus 12 años ya sabía quién era, y hay un poder extraordinario que se desata para aquel que sabe que es un hijo de Dios. Quizás eres profesionista, tal vez hasta eres médico, o eres ingeniero, contador público, administrador, arquitecto. Y tal vez porque sucede que tomamos como esa identidad, ¿verdad? Y hasta nos presentamos, soy psicólogo, ¿no? O soy nutriólogo, o soy... Pero no nos damos cuenta que estamos tomando una identidad, ¿verdad? Que de algo que hacemos. De algo. Yo últimamente, a veces mi esposa dice, mi esposo es contador, y yo le digo, estudié contabilidad. Sí. Porque el que haya estudiado, aunque sea 5 años o 4 años y medio, no me hace necesariamente, ni tampoco me hace un teólogo haber estudiado teología. Amén. Porque primero y antes que nada soy un hijo de Dios. Y entonces, cuando somos y sabemos que somos, toda nuestra vida es transformada, toda nuestra vida cambia, y nuestro hacer sigue a nuestro ser. Amén. Nuestro hacer sigue a nuestro ser. Y entonces le servimos. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Yo voy a estar. Cuando yo sé quién soy, yo voy a saber dónde estar y dónde no estar. Yo voy a saber a dónde ir y a dónde no ir. Yo voy a saber qué me conviene ver y qué no me conviene ver, porque yo sé quién soy. Amén. Y eso transforma toda mi existencia, todo lo que soy. Cuando tú sabes quién eres, descubres tu propósito. En Juan 10:14 dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y 2 frases más adelante dice, y tengo unas ovejas que tengo que ir a buscarlas. Es decir, cuando yo sé quién soy, entonces sé qué es lo que voy a hacer. Y lo primero que se desprende de mi identidad con Dios es que yo lo voy a servir. Yo le voy a servir con alegría, yo le voy a servir con entusiasmo, yo le voy a servir de corazón. Yo no voy a necesitar que mis líderes en la iglesia me anden diciendo, llega temprano, por favor haz esto, haz aquello, no se te olvide, ¿verdad? No necesito que nadie me esté diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy y tengo tanto agradecimiento al Señor que yo lo hago de corazón, y me siento privilegiado por servirle y por hacer lo que me han pedido hacer. Y claro que lo hago sin necesidad de que nadie me pague. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Rey, porque estoy ejerciendo mi propósito. Amén. Muy posiblemente, no sé, pero muy posiblemente quienes no sirven al Señor quizás todavía no saben quiénes son.
Porque quien sabe quién es y quien ha sido tocado por el Señor, lo primero que hace es: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo estar? Y lo vemos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando va en el camino a Damasco y se encuentra con Jesús, y lo primero que le pregunta es: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús al quien tú persigues. Y luego le pregunta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque cuando te encuentras con Dios, transforma todo tu ser. Y entonces en agradecimiento dices: Señor, te entrego todo, te entrego toda mi vida y mi vida entera, y mis años, y mis esfuerzos, y mi sudor, y mis fuerzas, y todo lo que tengo no van a alcanzar para pagarte todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Amén. Entonces mi servicio se desprende o es un resultado de mi identidad, de mi identidad. Amén. Cuando sabemos quiénes somos y cuando sabemos que somos hijos de Dios, entonces sabemos que tenemos un propósito. Amén. A veces nuestro servicio deja mucho que desear. A veces necesitamos que Dios nos guíe más allá, que Dios traiga esa gracia, ese gozo y esa alegría. Gracias a Dios que aquí en la iglesia tenemos más de 100 servidores y la mayoría tenemos, creo yo, una actitud correcta delante del Señor. Pero todavía hay algunos que necesitan urgentemente tener un encuentro con Jesús que les transforme por completo y reafirme la identidad nuestra. Amén. El conocer quién eres dirigirá tu vida. Cuando sabes que eres un hijo de Dios, entonces lo que haces o lo que estudiaste, ¿verdad? Cobra un resultado distinto. Si eres médico, lo haces para la gloria de Dios. Si eres arquitecto, construyes y diriges para la gloria de Dios. Ideas y haces los planos, ¿verdad? De una casa, de un edificio, para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Y tu primera identidad de ser un hijo de Dios no es ganar dinero. Aunque claro que lo recibirás como un resultado, pero eso no es lo que te mueve. Amén. Porque somos hijos de Dios. Cuando sabes quién eres, sabes que estás aquí para servirle a Él y no para otra cosa. Y claro que vendrán las bendiciones, pero las posesiones no nos mueven, el dinero no nos mueve y no determina nuestras decisiones. Amén. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre. Es decir, no es uno, son muchos. En los negocios de mi Padre. Y hice una pequeña lista aquí, ¿verdad? Pero ¿dónde están los negocios del Padre? Sabes, Él está en la justicia. Él está en la protección de los más débiles y desamparados. Él está en la rehabilitación y rescate de los adictos. Él está en los actos de bondad. Él está en la generosidad. Él está en alimentar a los pobres. Él está en la educación correcta a los niños. Él está en el cuidado de las viudas. Pero sobre todo Él está en el negocio de la salvación. Salvar a almas perdidas, rescatar a los extraviados, sanar a los enfermos, es el negocio de Dios. Y todos estos son los negocios de Dios. Por eso dijo Jesús: en los negocios de mi Padre. No es solo uno, sino muchas maneras de ser parte de sus negocios. Amén. John David Rockefeller, la mayoría hemos oído escuchar ese nombre. Es el hombre considerado más rico del mundo de los últimos 200 años. A él le detectaron una enfermedad a los 55 años y prácticamente le dijeron que era pocos meses o tal vez unos cuantos años que le quedaban de vida. Y ahí él recordó su fe bautista, porque se había dedicado tanto a los negocios y a acumular tanto dinero,
y recordó cómo sus padres lo criaron en la fe evangélica, en la fe de la Biblia. Había conquistado al mundo de los negocios y llegó a ser el hombre más rico, pero al tener un diagnóstico de muerte sobre sí, él dijo: voy a empezar a ayudar a la gente necesitada. Y entonces creó la Fundación Rockefeller y empezó a regalar su dinero, empezó a regalarlo. Y curiosamente nos dice la historia que este hombre milagrosamente empezó a sanar, y sanó también que duró 40 años más. Es decir, él murió a los 95 años. Ustedes pueden ver fotos de él ya bastante anciano. El Señor le concedió 40 años más de vida, de los cuales él expresó que fueron los más gratificantes. Amén. Porque nunca hacer nuestra voluntad o hacer dinero por atesorar o por acumular traerá bendición a nuestra vida por sí mismo. Amén. Y curiosamente su fortuna no decreció a pesar de que regaló mucho. Qué interesante, ¿verdad? Te animo entonces, te invito, te exhorto a que no dejes pasar más tiempo sin tener la certeza de que eres un hijo de Dios. Porque muchas veces en nuestra vida sucede diariamente, por una situación o por otra, porque no tengo para pagar algo, porque no tengo para cambiar el carro, porque no tengo para algo más, y igualamos el dinero a que somos o no somos algo de Dios. El tener o no tener. ¿Cuántas veces caemos en esa trampa donde el enemigo nos susurra: mira, si fueras hijo de Dios? ¿No dicen que Dios tiene mucho para dar? ¿Y por qué no te da a ti? ¿O por qué le da a otros si no te da a ti? Y siempre está constantemente tratando de hacernos dudar de nuestra identidad. Tienes que saber, tienes que meterte en su presencia, tienes que buscarle, tienes que preguntarle si es necesario, pero que llegue la convicción a tu vida y que sepas en lo profundo de tu ser que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, y que Él no permitirá nada, ¿verdad?, que no sea contra su voluntad. Y si Él permite algo que para nosotros desde nuestra vista y desde nuestro enfoque terrenal es malo, Él sabe por qué, pero yo sigo siendo su hijo. Amén. Si Él determina cualquier cosa en un momento dado que para nosotros no nos da nuestro entendimiento para explicarlo, ¿verdad? Pero si tú sabes que eres hijo de Dios, tú te irás con Él con las manos alzadas, sabiendo que el pasar de esta vida a la otra es una victoria. El llegar a la graduación de esta vida, independientemente de las circunstancias, independientemente de la edad, no es una pérdida. De hecho, dice la palabra de Dios que sorbida es la muerte en victoria. En victoria. Sorbida ha sido la muerte en victoria. Amén. Porque honrosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y si llega a suceder eso, que nadie te desea y nadie queremos, ¿verdad? Pero si el Señor determina, porque tú eres de Él y yo soy de Él, y el Señor dice: este es el día que te tengo que llevar, hijo, este es el día que te tengo que traer, hija. Él sabe cuándo y Él sabe cómo. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es cierto. ¿Por qué? Porque quizás no sabemos todavía que somos hijos de Dios. Y no tenemos esa tranquilidad y esa paz de saber: el día que Dios me llame, me voy con Él. Y como decía el apóstol Pablo, voy a un lugar mejor. Voy a estar en su presencia. Amén. Estamos aquí en este planeta para cumplir el propósito de Él. El propósito por el cual Él nos creó. Hay cosas que no son negociables en la vida de un hijo de Dios. Cuando tú sabes quién eres,
sabemos qué es lo que el Señor nos pide que seamos, cómo vivamos. ¿Sabes? Porque un día el Señor nos pedirá cuentas de todo. Uno por uno el Señor nos pedirá cuentas. Es lo que dice la palabra de Dios. Te preguntará qué hiciste con tus talentos. Porque ese talento que tienes no es tuyo, es de Dios. Él te lo prestó. Él nos lo prestó para que lo usemos para su gloria. Amén. Y Él te preguntará qué hiciste con Él. Así es que es tiempo de actuar. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de saber quiénes somos en Él. Amén. Jeremías el profeta dijo una ocasión, por lo menos en la Biblia se registra, ¿verdad? Dice en el capítulo 20, dice: quise contenerme de ya no hablar. Ya no quiero hablar para Dios, porque mientras más hablo, más mal me va. Mientras más hablo, nadie se convierte a Dios. Todos me oyen y me toman como un loco. Ya no quiero hablar, quiero contenerme de hablar. Pero sabes, él termina diciendo: pero había un fuego en mis huesos. Había un fuego dentro de mí. Quise contenerlo, quise apagarlo, pero no pude. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién eres, el fuego arderá en tu corazón por hacer la voluntad de Dios. Amén. Se dice y se ha predicado muchas veces, ¿no?, que el hijo pródigo tenía un hermano mayor. ¿Se acuerdan? Y prácticamente no es el protagonista de la historia, pero el hermano mayor nunca le pidió a su padre la herencia, nunca se fue de casa, nunca malgastó el dinero que le había dado como el otro hermano. Siempre estuvo en casa. Sin embargo, no sabía quién era su padre. Wow, qué tremenda enseñanza, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque podemos estar en la casa de Dios sin saber quién es Dios. Podemos vivir en la casa de Dios y no saber quién es Dios. Qué tremendo. Cuando regresó el hijo pródigo y el padre hizo una fiesta, otra vez, ¿verdad? Decíamos ahorita que en la casa del padre siempre hay fiesta. Y entonces el hijo mayor se enoja con el padre y que le reclama, ¿verdad? Y le dice: yo siempre he estado contigo, nunca me he ido, nunca he malgastado nada con prostitutas como lo hizo tu hijo. Ni siquiera le dice mi hermano. ¿Se fijan? Tu hijo, le dice. Nunca me he ido de casa. Y el padre le dice: es que todo lo que tengo es tuyo. Si no has recibido nada es porque no has querido. Pero en realidad nos deja ver el corazón del hermano mayor, que no conocía a su padre. No lo conocía. Amén. Él pensaba que su padre era un tacaño y un egoísta. Y sabes, no hay otra cosa que entristezca más el corazón de Dios que no le conozcamos. ¿Me escucharon? No hay otra cosa que entristezca más el corazón de Dios que no le conozcamos. Porque no estamos aquí en esta iglesia para venir a hacer ritos religiosos. Aunque cantamos, aunque alzamos las manos, aunque oramos, pero no estamos aquí para hacer ritos religiosos. Estamos aquí para conectarnos con Dios y para que Él nos dé su identidad y saber que somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos su familia. Amén. Y que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, lo hacemos para Él, lo hacemos de corazón. Amén. Esto no es un ejercicio religioso, aunque parezca. En Juan 4 nos encontramos a Jesús diciéndole a sus discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Me es
necesario pasar por Samaria. Y los discípulos le decían: no tenemos ningunos negocios. Porque dice ahí, ¿verdad? Y entendemos que los judíos y los samaritanos estaban peleados entre sí y se sacaban la vuelta. Pero Jesús tuvo que desviarse kilómetros y llegar a sentarse en un pozo. ¿Por qué? Porque él sabía que una mujer necesitada de su alma iba a llegar ahí y él le iba a dar esa agua de vida. Amén. Porque cuando sabes quién eres, vas a hacer sacrificios para honrarle a él, para llevar su agua a quienes están necesitados. Cuando sabes quién eres, nada te detendrá de hacer la bendición, la voluntad de Dios. Amén. Vemos tanta gente en esta tierra intratable, ¿no? Alrededor. Qué triste. De pronto nota uno, como no vives en ese mundo, por lo menos yo no estoy tan metido en eso como antes cuando trabajaba en lo secular, en una empresa y veía más cercano, pero ahora pues no sé si gracias a Dios o no, pero estoy como más fuera de todo eso y sin embargo podemos ver, ¿no?, cómo la gente alrededor es dura. La gente alrededor es egoísta, tienen un corazón frío porque no saben quiénes son y viven enojados, viven frustrados, amargados, a la defensiva. Amén. Albert Einstein, algunos dicen que fue él, no sé, que dijo que hay dos maneras de vivir la vida, ¿no? Como si todo fuera un milagro o como si nada lo fuera. Y cuando tú escoges ver la vida como si todo fuera un milagro, entonces estás agradecido. Vives agradecido constantemente, diariamente. Amén. ¿Cuántos vieron la película Forrest Gump alguna vez? Todos los pecadores alcen la mano. Es una de las películas favoritas. Y ustedes me conocen como David Navarro, pero en realidad soy Forrest Gump. Sí. Tuve la dicha de vivir cuando 3 de mis hermanos no sobrevivieron. Dios me dio padres que se amaban y 2 hermanos mayores. Dios había llegado a mi casa antes de que yo naciera. Su gracia y su amor fueron luz para mí desde muy pequeño. Él me concedió una inteligencia inusual para distinguirme en mis estudios escolares. Descubrí temprano en mi vida el don de la música y Dios me dio la habilidad para aprender a tocar guitarra desde los 7 años. Dios ha hecho tantas cosas y estuve recordando algunitas, ¿verdad?, durante la semana, cómo Él me ha tratado y me ha bendecido, y lo digo porque yo sé que contigo Dios ha sido también especial. Amén. Quedé normalmente en el turno de la tarde en la secundaria, pero porque Dios me dio su gracia me movieron a la mañana, y esos 3 años pude estudiar música. Dios puso en mi camino una jovencita bella, ¿no?, y dulce, que me conquistó con su amistad y su personalidad. Toda una Rebeca y una Raquel. Comencé a trabajar mientras aún estudiaba en la licenciatura y llegué a ser jefe de departamento más joven de toda la empresa a nivel nacional a los 25 años. Me casé con esta hermosa novia y Dios nos dio 2 bellos vástagos que ahora son 3. Desde que decidimos servir a Jesús hemos vivido dolores, pero también milagros. Tuvimos limitaciones, vivimos despedidas tristes, sobresaltos por el camino, pero Dios ha sido fiel. Y no es por nuestra inteligencia o por nuestra habilidad. Esto no es obra de la casualidad o del destino, sino de la gracia de Dios. He vivido una vida hermosa de ensueño.
Dios me ha dado más de lo que merezco. Y lo único que me queda hacer es lo mismo que he tratado de hacer todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo con el Evangelio de Jesús. No le enseñé a Elvis a bailar, ni estuve en la oficina oval, ni saludé al presidente, no fui un héroe de guerra, ni di un discurso en el National Mall. No corrí por todo el país con un montón de locos detrás de mí. Todavía no he pescado camarones, ni he establecido un restaurante. No he contratado aún al teniente Dan, pero sigo en el camino de tratar de lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Y como me decía un amigo recientemente, no puedo tomar ningún crédito. No puedo tomar ningún crédito por lo que he vivido. Todo se lo debo a Él. Soy un hijo de Dios. Y ese es el título más grande y poderoso que ser cualquier otra persona, que llamarme Forrest Gump o llamarme David Navarro. Y yo te pregunto, ¿cómo ves tu vida hasta aquí? ¿Te ves como un agradecido o te ves como una víctima? Porque es muy común encontrar gente que sin decirlo tú detectas que se ven como una víctima. ¿Te ves como un huérfano, como un bastardo, o ya entendiste que eres y estás convencido de que eres un hijo de Dios? Amén. Una cosa más, yo creo que lo que más se me asemeja con este personaje de Tom Hanks, ¿verdad?, es que él nunca supo todo lo que hizo. Nunca estuvo realmente consciente de todo lo que vivió, ¿no? Tuvo una vida fantástica según la película, pero yo tampoco lo supe. Nunca he perseguido una vida como la que he vivido. Más bien he perseguido a Dios. Y Él me ha dado esta vida y esta bendición. Amén. Hoy actualmente se ha incrementado, uno de los delitos que más se ha incrementado es el robo de identidad. A través del internet se ha multiplicado y los bancos y las agencias, las organizaciones están tratando de hacer sus sistemas más seguros, porque hay alguien que quiere robar nuestra identidad. Y el enemigo quizás lo hizo a través de las 5 heridas, y con esto prácticamente voy a cerrar. Las 5 heridas de la infancia que te acompañan durante toda la vida. Número 1, rechazo. Alguien se sintió rechazado desde niño. Número 2, abandono. Alguien desde niño se siente abandonado. Número 3, humillación. Alguien recibió humillación y aún te sientes humillado. Número 4, traición. Alguien fue traicionado desde muy pequeño y te rompió el corazón y aún vives bajo todo esto. Oscar, el miércoles el Señor le dio una sabiduría especial para compartir con los hombres, ¿verdad? Y él transparentemente nos decía, y lo voy a decir por la confianza que le tengo, ¿verdad?, varias cosas de las que vivió en su vida. Y nos decía que a los 8 años o a los 9 años se fue tu papá, ¿verdad?, para no volver otra vez, para no aparecer otra vez. La marca de abandono que muchos de nosotros podemos tener por diferentes razones, pero mucho más cuando se trata de alguien como un padre, una madre. Y el quinto es la injusticia. Estos 5 heridas son las que nos marcan para toda la vida y nos acompañan de una forma u otra. ¿Y sabes qué? Distorsionan nuestra identidad.
Estas 5 heridas distorsionan nuestra identidad, nublan nuestro entendimiento y no nos hacen entender quiénes somos realmente hasta que Cristo viene y disipa esas sombras, hasta que Cristo viene y nos da claridad, hasta que Cristo viene y alumbra con su luz. Amén. Porque mira lo que dice Primera de Pedro 2:9: pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros? Es lo que Dios dice que somos, no lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas para creer su mentira. Amén. Somos nación santa, un pueblo elegido. Y esto trae culpa y esto trae vergüenza. La culpa viene por lo que hacemos y la vergüenza viene por lo que somos o por lo que nos sentimos que somos. A veces la culpa, a pesar de que es tan fuerte, puede ser que no sea tan fuerte como la vergüenza. Porque si hiciste algo que no debías haber hecho, pues te arrepientes de eso y lo confiesas, ¿verdad? De alguna manera. Pero ¿cómo le haces con algo que tú sientes que eres? ¿Cómo le haces con algo que tú estás sintiendo que yo soy así y me da vergüenza? ¿Cómo le haces? Pero Dios resuelve esas dos cosas, la culpa y la vergüenza. Cuando tú lo conoces, ¿verdad? ¿Cómo puedes salir de ahí? Con una relación, con una conexión con Dios. Es la única forma. La psicología no te va a quitar esto, te va a ayudar. El psiquiatra no te lo va a quitar, ni las medicinas. Te pueden ayudar, pero no te lo van a quitar. El único que te puede dar una identidad nueva se llama Jesús. 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 Amén. Y créeme, a veces uno como pastor, ¿verdad? También escucha al enemigo y de mil maneras, en tentaciones, en esto y en otro. Pero muchas veces el enemigo viene y dice: tanto que has predicado y la gente ni te cree. Te oyen como cualquier cosa, ¿para qué sigues predicando? Pero después el Señor me dice: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Alguien te va a creer, alguien te va a escuchar, alguien va a ser libre, alguien va a sanar. Amén. Y la única forma de establecer una relación real con Dios y de establecer una relación fuerte con las personas tiene que ver con 3 cosas. Número 1, descubrirte. No puedes tener una relación fuerte con alguien si no te descubres, si no te dejas ver tal como tú eres. Amén. No puedes tener una relación con Dios si no te descubres delante de Él y si no le dices: Dios mío, he batallado con esto y aquello. Mira, quizás ya eres salvo porque ya alguna vez le dijiste a Jesús: ven a mi corazón y sálvame, quiero seguirte, quiero ser tu hijo. La salvación no está en duda, pero ¿qué tal tu sanidad? Y esa sanidad necesitas tú descubrirte y decirle al Señor: este soy yo. Y sabes que esa es una de las cosas más difíciles de hacer, porque no estamos dispuestos a admitir realmente quiénes somos. No estamos realmente dispuestos a contarle a alguien, ni siquiera a Dios, mis vergüenzas, mis dolores, mis fracasos que todos hemos tenido. Pero para tener una relación real y fuerte y sanadora con Dios necesitas descubrirte, desnudarte y ser vulnerable. 3 cosas. No hay otra manera, no hay otro camino. Y Dios espera eso. Dios espera que le abramos el corazón y le digamos: así soy, así estoy y te necesito. Te necesito.